Vamos a ir una vez más al libro de Efesios, hermanos. Seguimos avanzando con nuestro estudio en el libro de Efesios. Nuestro texto clave está en el capítulo 3, el versículo 21, que nos dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia. Esa es la razón de la iglesia como cuerpo, como institución. Es la razón por la que la iglesia está en este mundo, es que a Él sea gloria en la iglesia. Gracias, hermano, por el agua. La iglesia está para darle la gloria a Dios. Y no solamente nos dice que la iglesia está para darle la gloria a Dios, sino que nos dice cómo llevar adelante esta tarea. Y eso es lo que estuvimos viendo en el capítulo 4 y en la parte que hemos avanzado del capítulo 5. Nos llama a recordar nuestra filiación con Dios como hijos. Nos dice que somos hijos de Dios, somos hijos amados por Dios, y nos dice que Él es amor, que Él es luz, y nos llama a andar en amor como hijos que somos del Padre de amor, y andar en luz como hijos que somos del Padre de las luces. Entonces, nuestro carácter, nuestra vida debe reflejar quién es nuestro papá, quién es nuestro Padre. Nos tienen que ver a nosotros y tienen que ver a nuestro Padre. Tienen que ver a nosotros y tienen que ver la gloria de nuestro Padre, de aquel que nos compró por medio de la sangre de su Hijo. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas, en todo momento, en todo lugar donde nosotros estamos, porque ya no somos de las tinieblas, fuimos sacados de las tinieblas a la luz, fuimos sacados de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Entonces Él nos hizo una nueva criatura, y la nueva criatura que sigue viviendo en este mundo se conduce ya no como se conduce el resto del mundo, sino que se conduce en base a su ciudadanía celestial, en base a su familia de la fe, en base a la vida espiritual, y ya no en base a la vida terrenal, sino que la vida terrenal es un medio para darle la gloria a Dios. Entonces pasamos de las tinieblas a la luz, andar como hijos de luz, y vimos que eso solamente es posible comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, la realidad, hermanos, es que nosotros no tenemos luz propia. La luz es del Señor. Él es luz, y cuando Él está en nosotros mostramos su luz, no la nuestra. Por eso esto es muy importante, porque cuando nosotros queremos mostrar la luz del Señor, cuando nosotros queremos hacer determinadas cosas porque creemos que son buenas, es cuando nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y es como buscar nuestra propia gloria. Aunque no lo digamos, aunque no sea en último de los casos, y luego entre comillas, la intención de nuestro corazón, vivir la vida cristiana sí es algo que nos agota, que nos fatiga, que nos cansa, porque estamos tratando de poner por obra algo que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos. No lo podemos hacer por nuestro pecado, por la debilidad que tenemos, porque eso nos confronta todo el tiempo, porque nos muestra lo que somos. Entonces eso nos fatiga, porque estamos tratando de hacerlo en nuestra fuerza. No es nuestra la luz es la del Señor. Entonces, para que se vea la luz del Señor, el pecado tiene que salir, porque no se pone la luz debajo del almud, ¿verdad? No se cubre. Y esta luz está cubierta por nuestro pecado, por eso el pecado tiene que salir, para que resplandezca la luz de Cristo, para que resplandezca su carácter, para que cuando lo vean dicen: hey, este no sos vos. No soy yo, es el Señor. Si hay algo bueno, como decimos siempre, ese es el Señor. Si hay algo que da gloria a Dios, si hay algo que edifica, si hay algo que da gracia, ese es el Señor. Bueno, no le hiciste algo malo, es el Señor también. No, quiero que sepas que ese soy yo. Ese es mi pecado. Cristo pagó por ese pecado, y por la gracia de Dios estoy cada día mortificándolo. Porque por la gracia de Dios solamente que podemos hacerlo, hermano. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces nosotros debemos reconocer esa debilidad cada día. Porque, nosotros vemos nuestra debilidad. Sabemos lo frágiles que somos. Sabemos lo que nos cuesta. Sabemos lo fácil que es para nosotros tropezar. Sabemos lo fácil que es para nosotros volvernos atrás. Lo sabemos en nuestra intimidad. Cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué tratar de decir que somos fuertes cuando somos lo que somos? Es mejor decírselo al Señor: Señor, este soy yo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta, se ve completamente en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque entonces la gloria va a ser para Él.
a Él sea gloria en la iglesia. De eso se trata, mis hermanos. La luz es del Señor y debemos reflejarla para darle la gloria, no participando, no teniendo comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino poniéndolas en evidencia por la luz del Evangelio que resplandece en nuestros corazones, que resplandece en nuestras vidas. La luz es la que manifiesta todo. Nuestro texto dice, versículos 11 al 14, el último domingo vimos hasta el 13, hoy trataremos de avanzar un peldaño más, y dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar y buscar la ayuda del Señor para ver que los integrantes de la iglesia son santos, que ellos son luz en este mundo. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por la obra de Cristo. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos has dado en Él. Gracias por traernos de la muerte a la vida, por librarnos de la esclavitud del pecado, de la potestad de Satanás, para que hoy podamos ser tuyos, servirte, para que podamos cumplir ese propósito glorioso de honrarte, manifestando tu carácter, dándote gloria como iglesia en todos los ámbitos de la vida, Señor. Rogamos, Padre, que nos ayudes y que nos des la sabiduría a través de tu palabra para vivir comprobando lo que te agrada, lo que es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, y dándonos la gracia y la fuerza para ponerla por obra, y así que tú seas siempre glorificado. Gracias, Señor, por este tiempo como iglesia. Te rogamos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, haga la obra en cada uno de nosotros, llevándonos a Cristo, una y otra vez, a Cristo, para descansar en Él, para confiar en Él, para tomar fuerzas de Él, para vivir por Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Edifica tu iglesia y te ruego, Padre, por aquellos que no te conocen, te ruego que los salves, para que ellos también puedan, en tu luz, Señor, ver tu luz. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdame a compartir fielmente el texto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, podemos decir que será una parte un poco más práctica con respecto a lo que ya vimos el domingo pasado. Tal vez hoy tengo que pensar en siendo luz, en qué significa ser luz, cómo serlo realmente. En la vida cotidiana es donde uno debe resplandecer para la gloria de Dios. Uno no puede ser luz escondido, encerrado en una habitación, encerrado en su casa, encerrado en un círculo de personas, encerrado en un ambiente. Uno no puede ser luz así. No puede, como dije la vez pasada, no podemos estar luchando a ver quién ilumina más adentro de la iglesia, porque la luz es la de Cristo. No se trata de eso, se trata de ser luz donde hay tinieblas, se trata de ir a alumbrar donde está la oscuridad. A veces la oscuridad convive con nosotros en casa, porque no todos son hijos de luz. Y uno con la luz de Cristo debe iluminar aún en su propia casa. Debe manifestar la gloria de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo en su vida, en su trato con nosotros. Manifestarlo y así mostrar la luz. Yo sé que no es fácil, sé que a todos nos cuesta. Sé que las mayores luchas las tenemos en nuestro hogar, con aquellos que vivimos todos los días. Porque son con los que más tiempo pasamos, son con los que más roce tenemos. Son los que más nos conocen. No solamente conocen nuestra parte bonita y arreglada cuando salimos de casa, sino que conocen todas nuestras miserias. Son aquellos que nos pueden reprochar las cosas de todos los días. Y la verdad es que en el 99% de los casos tienen razón. Nos reprochan lo que somos. Y esa es la realidad. Ahora, eso no tendría que hacernos enojar a nosotros. Ni tendría que hacernos reaccionar defendiéndonos o tratando de dar razones por las que no somos eso. A veces tenemos que decir, sí, tenés razón. Es cierto, me equivoqué, reaccioné mal, no lo tendría que haber hecho.
Es cierto, el Señor me enseñó que no tengo que gritar. Es cierto, el Señor me enseñó que tengo que tratar bien y no lo estoy haciendo. Te pido que me perdones, porque el Señor también me enseñó que hay que perdonar como fuimos perdonados en Cristo. Entonces te ruego que me perdones. Estoy buscando la ayuda de Dios para hacer las cosas como a Dios le agrada. Es el primer lugar donde nosotros tenemos que dar el testimonio de Dios, es el primer lugar donde tenemos que brillar, mis hermanos. Sé que no es fácil, sé que no es fácil. A veces es bien difícil en casa, bien difícil. Parece que está todo bien y de golpe una cosita parece que desatara a un tsunami. ¿No? Está todo el mar en calma y de golpe parece que viene un tsunami. Adentro de casa, o adentro del lugar donde más cómodos nos sentimos habitualmente, donde tenemos la gente de mayor confianza. Y ahí es donde se desata el tsunami y uno dice, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, dele las gracias y la gloria a Dios, porque esas son las cosas que Dios usa para mostrarnos lo que hay adentro nuestro realmente. Esas son las cosas que sacuden el vaso, que está lleno, y que salga afuera aquello de lo que el vaso está lleno. Entonces cuando esas cosas nos sacuden, desborda hacia afuera lo que hay en nuestro corazón. Y no es culpa de nadie más que nuestro. Es nuestro pecado. No es que, no, lo que pasa es que, no, sí, ya pecaste, ahora vas a pecar echándole la culpa al otro. No, no es así. Aunque el hombre hizo eso desde el Edén, ¿verdad? ¿Por qué comiste y la mujer que me diste? Es culpa tuya, Dios. Es culpa tuya. No es así. Pero esa es nuestra naturaleza y eso es lo que debe cambiar en nosotros. Es muy fácil decir, bueno, hice esto porque el otro hizo tal cosa. Lo que es difícil para nosotros es decir, hice esto porque ofendí a Dios, porque me equivoqué, porque esto no es agradable a Dios y yo lo hice igual. Eso es lo que nos cuesta reconocer a nosotros. Y como nos cuesta reconocer eso, entonces los conflictos nunca se resuelven. Nosotros debemos ser luz. Es solamente en Cristo que la iglesia dará gloria a Dios siempre, por todas las edades. Solamente en Cristo, imitándole, reflejando su gloria, reflejando su carácter en nuestro andar diario, en las pequeñas cosas de la vida, en las cosas pequeñas, no en las grandes. En las grandes todos podemos andar bien. Yo voy a la iglesia, digo las grandes como algo que lleva una acción continua en el tiempo, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y eso es todo. Si vos vas a la iglesia, ¿por qué la iglesia no viene acá a casa? Y no estoy hablando de que vengan los hermanos, estoy hablando de que vos como representante de la iglesia vengas a casa. No que seas uno en la iglesia y que vengas a casa a ser otro. No. Vos vas a la iglesia, para que la iglesia venga a casa. Porque la iglesia se congrega para edificarse en Cristo y salir, después de congregarse en Cristo, salir edificado en la obra del ministerio para darle la gloria a Dios afuera. Cuando va a la vida diaria, cuando vuelve a su casa. Eso es lo que tiene que pasar. Nuestra conducta debe ser una luz en la oscuridad. A nosotros nos es más fácil gritarle al otro, vos estás equivocado, vos estás en error, vos estás mal. Nos es más fácil eso que iluminar con el carácter de Cristo, mostrando amor, compasión, bondad, misericordia en ese momento difícil. Las tinieblas de mentes vanas, las que no conocen a Dios, como decía el capítulo 4, esto pues digo y requiero al Señor que yo no andéis como nosotros gentiles que andan en la vanidad de su mente, las tinieblas de mentes vanas, ajenas de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, las tinieblas de un corazón endurecido, deben ser puestas en evidencia por la luz que produce una vida resultante de un corazón que conoce a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, si decimos que Dios habita en nosotros, si decimos que somos de Él, entonces eso tiene que exteriorizarse, porque tal es su corazón, tal es Él, como dice el Proverbio 23:7. Y si eso no se exterioriza, lo que se exterioriza es otra cosa, lo que se exterioriza es amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, entonces cuando esa persona es sacudida, ya sabemos lo que hay en su corazón, amargura.
amargura, enojo, ira, miseria, maledicencia, etcétera, etcétera. Fue sacudido, ¿qué salió? Eso es lo que da. Sacude el árbol, ¿qué cae? Ese es el fruto. Eso es lo que hay. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que ser luz. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio del Evangelio, de la obra de Cristo, todo lo que Él ha hecho, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros, la esperanza de Dios. Dios da a conocer la gloria de su Evangelio por medio de nuestra vida entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, manifestando así nuestra esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Por eso, mis hermanos, nuestra conducta en el mundo debe reflejar el conocimiento de Dios. Debe ser el resultado del Evangelio, de ese misterio que Dios nos quiso revelar y que hoy mora en nosotros. Por eso dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Sin murmuraciones y contienda, lo cual no refleja el carácter de Dios, mis hermanos. Haced todo sin murmuraciones y contienda, porque eso no refleja el carácter de Dios. Ahora, lo dice en Filipenses, capítulo 2. Y el tema es que no queda ahí nada más como si fuera un mandato. Dice, mira, ustedes tienen que hacer esto. Y listo. Y si Dios lo dijera así, tendría que ser suficiente para nosotros. Pero no solamente nos dice el mandato, sino que nos dice la razón del mandato. Nos dice para qué. Nos dice con qué propósito nuestra conducta debe estar libre de las murmuraciones y de la contienda. Como dice el mismo pasaje, en unos versículos antes, tiene que estar libre de la vanagloria. Tiene que estar libre del orgullo, estimar a los demás como superiores a uno mismo. Tiene que estar libre de todo eso. ¿Por qué? Porque dice el texto siguiente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Hijos de Dios, o sea, hijos de luz. Filipenses capítulo 2, versículo 13, en adelante. Y no solamente dice hijos de Dios, sino que dice hijos de Dios sin mancha. Y esta expresión que dice en medio de una generación maligna y perversa. En medio del tiempo que nos toca vivir. De todo lo que está a nuestro alrededor que no conocen a Dios. En medio de ello nosotros tenemos que ser sin mancha. Nosotros no podemos arreglar las cosas como las arregla el mundo. No podemos tratar a los demás como se trata del mundo. No podemos. Tenemos que llevar el carácter de Dios, porque somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y solamente sin mancha vamos a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el texto nos explica también de qué manera hacerlo. Porque dice, uno piensa, ¿de qué manera yo voy a resplandecer como una luminaria en el mundo? ¿Cómo resplandezco? Bueno, comprobando lo que es agradable al Señor. El versículo siguiente de Filipenses 2, el 16, dice, asidos de la palabra de vida. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a resplandecer como una luminaria en el mundo? Como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida. Comprobando lo que es agradable al Señor. Asidos de la verdad. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Era el ánimo que daba el apóstol Pablo. Asidos de esa palabra de vida, aferrados a la verdad de Dios, aferrados al Evangelio, aferrados a la mente de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo sé que nuestros pensamientos, los artilugios de nuestra mente se levantan en nosotros. Somos muy buenos en nuestro espíritu para argumentar por qué pecar. Somos muy buenos para racionalizar nuestro pecado, encontrar una buena excusa y decir, por esto lo voy a hacer. O por esto lo hice. Somos muy buenos. Pero esos pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Cuando uno se enoja, se enojó.
Pero lo primero que tiene que reconocer es que pecó contra Dios. Lo tiene que llamar como lo que es. E ir al Padre y decir, Señor, te ofendí. Perdóname. Porque si usted no arregla primeramente eso, esto nos tiene que quedar claro, hermanos, toda ofensa, primeramente, es contra Dios. Toda ofensa. ¿Cómo se resume la ley? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno se desprende del otro porque el Señor es el que nos manda a amar al prójimo. Y si yo amo a mi Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, entonces por amor al Señor voy a amar también al prójimo. Entonces cuando yo ofendo al prójimo, lo primero que hice fue ofender a Dios. Y si nosotros no reconocemos ese pecado, difícilmente nosotros encontremos la salida al problema en el que vivimos. Todo pecado empieza en una ofensa a Dios. Y los demás son afectados por ese pecado. La ofensa a la otra persona, al prójimo, el maltrato al prójimo, es el resultado de mi ofensa a Dios. Y si yo no reconozco eso, y si no arreglo eso con Dios, difícilmente puedo estar en paz con el otro. A veces puedo estar en paz por un momento. Porque, como dice el mundo, mal dicho, bueno, el tiempo cura todo, va pasando el tiempo, cura las heridas. No es verdad, hermano. No es verdad. Se esconden las cosas, se guardan, se trata de seguir ya en una apariencia hipócrita de que todo está bien, y después pasa el tiempo y ¡pah!, explota todo de vuelta. Pero explota peor, porque ahora, a lo que pase ahora, hay que agregarle lo otro, y lo que se tapó antes, y lo que se tapó antes. Entonces la explosión es un tsunami. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la ofensa fue contra Dios. Porque no perdonar al otro es una ofensa contra Dios. De hecho, Dios nos dice que si no perdonamos al hermano, no escucha nuestras oraciones. Entonces, desde el momento en que usted no perdonó a la otra persona, desde ese momento estuvo orando en vano. Porque su padre cerró la puerta y le está diciendo por la palabra: anda a arreglar lo que tenés que arreglar. Si no, no vengas. Si no, no vengas. Tenemos que ver nuestro pecado, hermano. Tenemos que ver dónde está la raíz de ese pecado. Tenemos que ver que estamos ofendiendo a Dios. Porque si no, la luz no va a resplandecer. Y cuando hablemos o veamos al otro que está en una práctica mala y querramos decirle al otro: mirá, eso está mal. Si el Espíritu está en nosotros, al primero que va a convencer es a nosotros. Para mostrarnos que está mal. Y a veces nos obstinamos, no lo queremos ver. No lo queremos ver. Luchamos contra eso, porque no lo queremos aceptar. Y luchamos contra eso. Y eso también es un pecado contra el Señor. Y uno va a decir, pero todo es pecado. No, todo no es pecado. Honrar al Señor no es pecado. Darle la gloria no es pecado. Amar no es pecado. Tratar bien al otro no es pecado. Ser benigno, misericordioso, compasivo no es pecado. Claro que no, todo no es pecado. Lo que es pecado son aquellas cosas por las cuales Cristo tuvo que morir y aquellas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, como estamos viendo en nuestro pasaje. Entonces no podemos simplificar con que todo es pecado. No, hay infinidad de cosas que no son pecados, que el Señor nos enseña para que reemplacen aquellas cosas que sí son pecados y por las cuales Cristo tuvo que morir. Entonces no nos podemos desanimar, porque Dios con cada tentación nos ha dado la salida, nos ha enseñado qué es lo que a Él le agrada, qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer. No queda nunca un hueco vacío. Y enseguida vamos a ver eso. No estamos hablando, hermanos, de resplandecer en medio de una generación maligna perversa. No hablamos de una separación legalista del mundo, acusando a todos de ser pecadores, como si nosotros no lo fuéramos, o como si fuéramos mejores que ellos. Los fariseos veían a Jesús, que comía con pecadores, con rameras, con publicanos, que eran traidores a la patria, y dicen: mirá, a Jesús se junta con los pecadores. Los religiosos de la época, mirá, a Jesús se junta con los pecadores. Y yo pregunto: ¿y ustedes que no son pecadores?
Que hablas de los demás como los pecadores y que vos no. Y si nosotros cometemos ese error, mis hermanos, si nosotros creemos que por algo que nosotros hacemos, o por alguna práctica que tenemos, o por cierta moral que llevamos, o por algunos hábitos buenos que nosotros tenemos, somos mejores que el que está afuera que no conoce a Dios, estamos totalmente equivocados. La única diferencia que hay entre nosotros y aquel que no conoce a Dios es Cristo y es la gracia de Dios. No hay otra diferencia. Y si no fuera por Cristo, por su obra, por su sacrificio, por la gracia de Dios, estaríamos exactamente en la misma condición. Entonces, tomar conciencia de esa realidad nos tiene que llevar a ser compasivos y misericordiosos con el otro. No andar señalando con el dedo, acusando todo el tiempo a los demás, como si nosotros estuviéramos en el sillón del juez, maldiciendo todo el tiempo contra todas las personas, contra todas las cosas que hacen, contra todo el mundo. Si Cristo hubiera hecho eso con nosotros, estaríamos en el infierno clamando por una gota de agua. ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron todos. ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron todos. Bueno, yo no te condeno, vete, no peques más. ¿Recuerdan? La mujer se prendía la adulterio. No, hermano, la diferencia debe ser Cristo. Esa es la diferencia a la que nos llama el Señor, a ser luz. Debe ser Cristo, su gloria, debe emanar de nosotros la riqueza de su conocimiento, de lo que Él nos ha querido revelar en su gracia, quitándonos el velo para que podamos ver la verdad, para que podamos ver las verdades espirituales, para que podamos ver la realidad de este mundo y la vida venidera. Y en base a todas esas cosas, en base a la esperanza que nosotros tenemos por esa obra de gracia de Dios, de que vamos a ver a nuestro Señor cara a cara, en base a eso, vivamos en esta vida purificándonos cada día, para ser como Él es. Por esa riqueza de su conocimiento, por la vida que se nos reveló en Él, no acusando con el dedo, sino como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Miren, creo que me han escuchado más de una vez decirlo y estoy convencido totalmente de esto. El Evangelio no es una invitación, es un mandato. El Señor dice arrepentidos y creed. Y de hecho, en varios pasajes habla de que van a ser condenados aquellos que no obedecen a Dios ni obedecen al Evangelio. O sea, se los juzga por la desobediencia al llamado de Dios. Pero eso es entre Dios y el hombre. Nosotros no. Nosotros somos embajadores de Dios. Y nos dice 2 Corintios 5, como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros presentamos el Evangelio como un ruego a que el otro se reconcilie con Dios. No como una orden. Si no te arrepentís, te vas a ir al infierno porque vos sos esto, aquello, lo otro. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Satanás haciendo prosélitos. Eso es lo que es. Son los fariseos recorriendo cielo y tierra para hacer un prosélito y lo hacen 2 veces hijos del infierno. Son los fariseos no entrando ellos al reino y no dejando entrar a los que vienen atrás. Y eso no es el cristianismo. Esa no es la forma en que se condujo el Señor. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Como te ruego que dejes esa vida. Te ruego que abandones ese orgullo, te ruego que abandones ese desprecio a Dios. Te ruego en el nombre de Cristo y por el amor de Dios que Él mostró enviando a su Hijo para pagar por los pecados. Te ruego que mires que fue necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz del Calvario para que haya esperanza. Y por ese sacrificio te ruego que te reconcilies con Dios, que vuelvas en amistad con Él, que te arrepientas de tus pecados, que vengas a Cristo, el cual será amplio en perdonar, en salvarte, en darte esperanza. Te ruego que vengas a Cristo. Hermanos, el desprecio, el maltrato nunca fue parte de compartir el Evangelio. Cuando las tinieblas cubren este mundo llamado Egipto y la oscuridad no permite que se vean aún entre ellos, la iglesia de Cristo
debe ser Gosén y mostrar la luz en todas sus habitaciones. ¿Recuerdan el Señor mandando la plaga de tinieblas sobre Egipto? De tal forma que entre ellos, ni siquiera entre ellos se podían ver. Pero uno estaba en Egipto y miraba a un lugar y había luz. Era el único lugar donde había luz, en las tiendas del pueblo de Dios, en Gosén. El único lugar. Y eso es la iglesia de este mundo, mis hermanos. Esto es Gosén. Cuando no se pueden ver ni entre ellos, cuando no les importa el otro, cuando están viviendo sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esto es Gosén, hermanos. Es el lugar que ilumina, es el lugar donde hay luz, es el lugar donde las tinieblas no prevalecen. Es el lugar donde se manifiesta el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Es la iglesia de Cristo. No denunciamos acusando, sino que la luz de la verdad disipa las tinieblas del error. Estando en medio de los que no conocen a Dios, pasando las mismas situaciones que el que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios reacciona diferente. Trata la situación según su entendimiento de Dios y no según el entenebrecido corazón del que no conoce a Dios. Ahí es donde se ve la diferencia. Está usted y uno que no conoce a Dios. Y los dos pasan la misma situación. Y uno hace lo que desagrada a Dios y el otro porque conoce a Dios y porque comprueba lo que le es agradable por ese conocimiento que Dios le ha dado. Entonces hace lo que le da la gloria a Dios y no lo que hacía antes, no lo habitual. No aquellas cosas por las que Cristo tuvo que morir. Y esa es la luz que pone en evidencia cómo está el otro en su relación con Dios. El cristiano, el hijo de luz, comprueba lo que es agradable al Señor y lo hace de esa manera. Por ejemplo, mire, usted va a un negocio. ¿Cuánto es? 1.000 pesos. Un ejemplo. ¿Cuánto es? 1.000 pesos. Pero si lo llevas sin boleta, te hago el 10% de descuento. Bueno, dale. ¿Te pago 900? Usted está pecando. Eso es lo que hace el mundo. Está evadiendo impuestos. Está haciendo lo que no corresponde. Entonces, cuando viene esa situación, cuando pasa eso, cuando uno piensa en la, si me disculpan, la avivada criolla, un término muy común en nosotros, tratar de sacar ventaja todo el tiempo de todas las situaciones para nosotros, aún pecando contra Dios. Entonces, en ese momento, uno piensa, Dios dice, no debáis a nadie nada. Al que impuesto, al que honra, honra. Yo debo honrar a Dios. Deja de lado eso. Y uno deja de lado su beneficio hurtado del 10%, por ejemplo, otros le hacen el 5%, porque son más ambiciosos que uno. No hacemos boleta, esto no pasa acá, ellos se ahorran el 21, usted le da el 10 o le dan el 5. ¿Se dan cuenta? Todos están buscando lo suyo propio. Todos están buscando lo suyo propio y nadie está respetando ni honrando a Dios, ni haciendo lo que es digno delante de Dios. Y en esas situaciones uno tiene que ser luz, porque uno sabe lo que Dios dice. Entonces dice, no, yo lo quiero con boleta. Porque Dios dice que paguemos impuestos y Él me provee fielmente. Yo no necesito robarle a otro para tener lo necesario para vivir. Y el problema es que cuando los cristianos se acostumbran a robarle a otro para tener lo necesario para vivir, nunca salen del pozo económico. Jamás, jamás. Porque Dios nunca va a bendecir la obra de su mano. Nunca. No lo va a bendecir. Porque uno está, en vez de confiando en Dios, tratando de sacar la mayor ventaja posible de lo que hace. Entonces el cristiano debe ser diferente en todos los negocios que hace. En todos. Si querés que te vaya bien en el negocio, te dice la sociedad, adulterá la balanza. Okay. Pero uno piensa y dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La bendición de Jehová es la que enriquece. En ningún lugar de la Escritura dice, la balanza falsa te enriquecerá. O puede ser que te enriquezca, pero no vaya de tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza.
son todas esas cosas de la vida cotidiana. Las que pasamos en cada momento, las que pasamos cuando vamos al almacén, cuando vamos al kiosco, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a comprar material. Yo hablo por ahí de los materiales, esas cosas, porque, no sé, porque pasé muchos años en la obra y es lo más habitual. Pero pasa todo el tiempo en todos lados, hermano. Todo el tiempo en todos lados. ¿Qué te dice el mundo? ¿Te trató mal? ¿Te hizo esto? Mándalo a freír churro. ¿Conoces la frase? Mándalo a freír churro. No le hables más. Que se muera. Decirle a todo el mundo lo que es. Eso es lo que dice el mundo. Cuando hay una situación. Y le dice, mira, tranquilo. Esperar la oportunidad y hacerle lo mismo, porque todo vuelve en la vida. Ese es el consejo de las tinieblas, mis hermanos. Ese es el consejo del que no conoce a Dios. Y en ese momento el cristiano piensa que Dios dice, no paguéis mal por mal, vence con el bien el mal. Ama a tu enemigo, te hizo bien, hacele bien y ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Ves? ¿Seis luz? No pagando con la misma manera. No haciendo lo mismo. Por esto, mis hermanos, por estas cosas que no cambian, la iglesia no es luz en el mundo, sino que se transformó, hermanos, en otra buena organización sin fines de lucro. Entonces ahí anda la gente tratando de ver qué iglesia lo satisface más, cuál se adapta mejor a lo que cada uno quiere. Total, es todo lo mismo. Yo no tengo problema. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Solo quiero animarlo a que si ustedes es la iglesia de Cristo, den la gloria. Porque para eso murió Cristo. Para eso resucitó. Para eso nos salvó. Para hacer luz en un mundo que está en tinieblas. Que no sea esto nunca, jamás una búsqueda personal, sino que siempre sea la búsqueda de Dios y de su voluntad. La iglesia no cumple su tarea, no cumple su misión porque se conduce como los demás. Hoy la gente ve la iglesia y ve que la iglesia se conduce como los demás, trata las cosas como el mundo la hace. Escuché la vez pasada un dicho que me dolió bastante, dice, la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. Creo que lo habrán escuchado, no sé ni de quién es la frase. La iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. Y yo dije, wow, eso es doloroso. Pero sí. ¿Qué pasa si un ejército va al frente de la batalla y en vez de pelear con el enemigo, empieza a disparar a los que tiene al lado? Empieza a matar por la espalda a los que tiene al lado. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto puede prevalecer ese ejército? Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso el mundo entró a la iglesia. Porque como la iglesia se está matando entre ellos, entonces el mundo está prevaleciendo y el mundo está entrando en las iglesias, hermano. Las costumbres del mundo entran en las iglesias. Los deseos del mundo entran en las iglesias. Porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que ser. No está viviendo como tiene que vivir. No está cumpliendo el propósito para el cual Cristo dio su vida, mis hermanos. No fue barato. No fue barato. Egoísmo, soberbia, rencor, orgullo, no te hablo más, te amo pero te quiero lo más lejos posible, murmuran los unos de los otros, pero con buena intención. Mira, escúchame, te estoy murmurando, pero ¿sabes por qué? Porque yo te quiero cuidar. Mentira. Mentiras del diablo, eso no pasa, no es así. Dios no murmura. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu hermano. No atentarás contra la vida de tu hermano. El chisme y la murmuración es atentar contra la vida del hermano. Es como el pecado de muerte delante de Dios. ¿Por qué no vemos la seriedad del asunto? Y le damos la gloria a Dios, dejando de lado todas esas cosas por las cuales Cristo tuvo que morir. Pero no dejando
dirás porque es una buena recomendación mía. No, porque el Señor nos dice, en vez de hacer eso, ámense. Si os mordéis unos a otros, se van a consumir, dice Gálatas 5. Pero el mismo texto también dice, porque toda la ley en esta sola sentencia se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar. Tenemos que amar. Con el amor de Cristo, un amor compasivo, un amor misericordioso. Se sientan los cristianos en una ronda a charlar. Qué doloroso que es muchas veces, hermano. A veces no se sabe cómo pararlos a nosotros. Se sientan en una ronda a charlar y terminan hablando mal de este, de aquel, del otro, y especialmente de todos aquellos con los que tienen diferencia. Si piensa diferente, entonces empieza a hablar de fulano, de mengano, de sultano. No, este tal cosa, este tal otro, este tal otro, este tal otro. ¿Qué? Eso no es cristianismo, mis hermanos. Eso es murmuración, eso es pecar contra Dios. Aunque tenga razón. ¿Me escuchó, no? Aunque tenga razón. Está hablando alguien que no está y está hablando de esa persona con alguien que no tiene ninguna posibilidad de obrar en ese asunto y ninguna cercanía con lo que está pasando, usted está pecando. Pero es contra el Señor el pecado. Pero nos nutrimos de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque nos gusta. Nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar que fulano hizo tal cosa. A veces hablamos de personas que están a miles de kilómetros, que ni siquiera conocemos personalmente. Y nos gusta. Es pecado contra el Señor. Es lo mismo que pasa en el mundo. ¿Cuáles son los programas que tienen más rating hoy en la televisión, mis hermanos? Lo más lejos posible. Los de chisme. Los reality. Eso de hace años que es lo que se lleva todo en la televisión. El hecho de estar todo el tiempo hablando de la vida del otro, que este anda con este anda con aquel, mostrando todas sus miserias, todo el pecado, toda la inmundicia. Y eso se lo consume con avidez. Pero no el cristiano. La iglesia no se puede convertir en un programa de chismes, mis hermanos. No debe pasar eso entre nosotros. Debemos ser luz. ¿Quién va a querer estar ahí? ¿Quién va a ver a Dios así? Eso no es luz, eso son tinieblas. Y hermanos, esto es lo que habla nuestro pasaje. Esto es lo que habla nuestro pasaje cuando dice que tenemos que dejar de lado la maledicencia, cuando dice que estas cosas ni aún se deben nombrar, cuando dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Eso es el tipo de palabra de la que estamos hablando ahora, la murmuración, el chisme, lo que hace daño. De eso estamos hablando, de eso está hablando el texto. Dice, sean luz, desechen estas cosas, sean luz. Hablen con la verdad, hablen con la honestidad. ¿Recuerdan cuando había empezado esto en el capítulo 4, en el versículo 25, cuando dice vestidos del nuevo hombre? Que decía que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, desechar al viejo hombre, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Entonces decía, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Ven? Sáquese lo viejo, póngase lo nuevo. La mentira, la falsedad, la hipocresía debe ser cubierta con la verdad, la honestidad y la sinceridad. Que hoy parece que fuera una pepita de oro en las iglesias. Es como encontrar oro en el río, ¿se acuerdan? Sinceridad, honestidad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, dice Zacarías 8:16. Como si fuera un tesoro. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nosotros estamos en la verdad. Esa debe ser nuestra naturaleza. Es la naturaleza divina. Debe ser lo que nos sale natural. La mentira, la falsedad y la hipocresía debe ser cubierta con la verdad, la honestidad y la sinceridad. El enojo debe ser cubierto por el amor, la misericordia, la compasión y la benignidad. El hurto egoísta debe ser cubierto por el trabajo y la liberalidad, la generosidad para dar. El que hurtaba no hurte más y no trabaje con sus manos haciendo lo que sea bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
el egoísmo que lleva al hurto, donde uno busca lo suyo propio, es cubierto por la gracia de Dios, por el trabajo y la generosidad que se tiene con el fruto de ese trabajo. Las palabras corrompidas como la maledicencia, la murmuración, el chisme, debe ser cubierto por aquello que da gracia, por lo que edifica, por el Evangelio de Cristo. Una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas tienen que salir, deben ser cubiertas por la gracia, la edificación, el Evangelio. La amargura, la ira, la gritería debe ser cubierto por la blanda respuesta que quita la ira y por el perdón de Cristo. La fornicación debe ser cubierta por la santidad, en hechos y en palabras. No me hables de esto. Tengo mi propia esposa, tengo a Cristo como esposo. Cuando Dios nos llama a la santificación en Tesalonicenses 4 dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y uno dice, bueno, pero yo no estoy casado, puedo hablar de todas las mujeres, de todas las chicas, puedo opinar de esta, de aquella, de la otra. No, estás casado con Cristo, no seas infiel a tu Señor. Eres la iglesia, eres la esposa de Cristo, no seas infiel a tu Señor. No hables como el mundo habla. No trates ni mires a los demás como el mundo los mira. La avaricia debe ser cubierta por la liberalidad. La inmundicia debe ser cubierta por la pureza. No seáis pues partícipes con ellos, sean luz. No participen, no comuniquen con las obras infructuosas de las tinieblas. Batallen contra sus deseos carnales que están enfrentando su alma todos los días. Y esto pasa mientras viven entre los gentiles. Y en esa batalla contra los deseos carnales que nos quieren llevar a hablar mal, a reaccionar mal, a tratar mal, a hacer todo lo que a Dios desagrada. Si batallamos, si luchamos por la gracia de Dios, si nos oponemos por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros para oponerse a nuestra carne y que así no hagamos lo que querramos, si luchamos con Él, entonces mantendremos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles para la gloria de Dios. Como dice 1 Pedro 2, 11 y 12. Para la gloria de Dios. Romanos 13. Usted va a notar que el apóstol Pablo usa el mismo lenguaje. Y gracias a Dios, por la diversidad que hay en la gracia de Dios para con todos sus salvos. Uno ve a un Pedro con un carácter, uno ve a Pablo con otro carácter, a Juan con otro carácter, y Dios usando a Pedro, a Pablo y a Juan. A cada uno con su carácter, santificado por la gracia de Dios, y usándolo. Y uno hasta puede ver cómo cada uno era afectado por las verdades de Dios. La forma en que lo comunican. Pablo nunca escondió su lucha contra el pecado todos los días. Nunca escondió lo que pasaba, nunca escondió su aguijón en la carne, no escondió las luchas que tenía. Pero a la misma vez nunca escondió que era Dios el que lo sostenía en su gracia. Que si era algo era por la gracia de Dios. Y que lo único que hacía era dar gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y es maravilloso porque cuando él lo relata, uno ve ese corazón pastoral de aquel que lo vivió. Dice Romanos 13, el versículo 7, texto que mencioné antes, pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La única deuda que tendríamos que tener con los demás es el amor. Es que debemos amar, se lo debemos. Sea quien sea, no porque nos amó, no, se lo debemos por lo que Dios hizo por nosotros. Se lo debemos al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quiere ser agradable delante de Dios? Ame al prójimo. ¿Por qué? Versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se imagina usted diciéndole al otro: no, sabes que te amo tanto que adulteré con tu esposa? ¿Se imagina? Es ridículo, ¿verdad? Te voy a matar porque te amo. Mirá, te amo tanto que te robé lo que tenías. No. ¿Se da cuenta que no es conducente con el amor? El amor es todo lo contrario, el amor da, no quita. No busca lo suyo propio. No es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. Entonces no va a codiciar a la mujer del otro, no va a codiciar las cosas del otro, no va a odiar en su corazón, no va a mentir contra el otro, no va a romper ningún mandamiento, no va a codiciar lo que el otro tiene, no lo va a hacer. Si es que lo está amando. Y cuando pasa eso en nuestro corazón, tenemos que confesárselo a Dios, urgente. Tenemos que, permítame la expresión, correr, hermanos, al trono de la gracia. Estemos donde estemos, haciendo lo que estemos haciendo, debemos correr al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro y decirle: Señor, este pensamiento no es digno de ti, este deseo que tengo en mi corazón en este momento no es digno de ti. Perdóname, Señor, por menospreciarte. Perdóname, Señor, por menospreciar la obra de Cristo. Y ayúdame en tu gracia a hacer lo que te agrada. Fortaléceme para que no ceda a la tentación y te pueda dar la gloria. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y escuche esto. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¡Hey! Despiértate. Es hora de levantarse del sueño espiritual en el que estás viviendo. Despiértate. Hay una razón por la que estás acá. Hay un propósito por el que estás acá. No sigas durmiendo. Tienes que levantarte de ese sueño. Tienes que levantarte. ¿Por qué? Porque se acerca cada día más el día que verás cara a cara a tu Señor. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. No importa si usted creyó ayer o hace 30 años o 40 años atrás. Si creyó hace 40 años, hoy está 40 años más cerca de ver al Señor. Si creyó ayer, hoy está un día más cerca de ver al Señor. Y no hay tiempo que perder. Es necesario trabajar entre tanto que el día dura. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Ve que es el mismo lenguaje? ¿Ve que está hablando del amor y de la ley? Y de cómo cumplir la ley, amando al otro. Y nos llama a despertarnos espiritualmente para vivir como tenemos que vivir, para la gloria de Dios. Pensando que la venida del Señor está cerca, que verle cara a cara está cerca, que la noche está avanzada, se acerca el día eterno que vamos a compartir con nuestro Señor. Y pensando en esa esperanza, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es interesante porque dice las armas de la luz. Son las armas de la luz, las que Dios nos ha dado en su palabra, por medio de Cristo y del Espíritu Santo, aquellas con las que nosotros vamos a batallar contra los deseos carnales. Es la salida a la tentación. Esa debe ser nuestra vestimenta. Andemos como de día, honestamente. La noche está avanzada, sin embargo dice andemos como de día, honestamente. ¿Cómo se repite todo? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Las mismas cosas, hermano. Diferentes iglesias, Roma, Éfeso, Colosense, Filipenses, encuentran las mismas cosas. En todas las iglesias. En todas las iglesias encuentran las mismas cosas. Las mismas luchas, los mismos problemas.
y siempre la misma solución: nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, suficiente y perfecta para librarnos de todo pecado, de la potestad de Satanás y darnos la gracia para vivir para Dios cada día de nuestra vida. Corran a Cristo, porque no hay otra forma, no hay otra esperanza, no hay otra solución. Dice: no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveed para los deseos de la carne. Corra a Cristo, vístase de Él, lleve su carácter y no provea, aléjese lo más que pueda de los deseos de la carne. Debemos levantarnos del sueño espiritual, mis hermanos. Debemos darle la gloria a Dios, entre tanto que el día dura. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo, vestirnos de luz y no proveer para los deseos que nos batallan momento a momento, asidos de la palabra para responder en el alma el ataque del enemigo, y que el triunfo en nuestra alma se vea en la luz que nosotros emanamos de Cristo. Pero la lucha, mis hermanos, no es afuera, es acá adentro. La batalla es acá adentro. El deseo por el pecado está acá adentro. Acá es la batalla. En nuestra mente, en nuestro corazón, ahí, ese es el campo de batalla. Donde está el Espíritu Santo para ayudarnos, para auxiliarnos. La pelea no es con los que están afuera, la pelea es acá adentro, contra lo que somos, contra lo que éramos sin Cristo y contra lo que no debemos ser más. Por eso dice nuestro versículo 14: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, pueblo de Dios. El sol de justicia amaneció de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, dice el Salmo 19. Su luz debe brillar en todo lugar donde su pueblo habita, donde su pueblo se mueve. No te quedes tirado con los muertos, de modo que parezcas sin vida, en tinieblas, en medio de ellos. Ellos están muertos espiritualmente hablando, están en tinieblas. Y entienda por favor la alegoría. Si participas de las tinieblas, va a parecer que estás tirado igual que ellos, muerto como ellos. Tal vez fingiendo, pero muerto como ellos. Pero eso dice: levántate. Tiene que haber una diferencia. Ellos están tirados, pero tú te tienes que levantar. Vosotros sois la luz del mundo. La vida de Cristo está en vosotros, ya no sois tinieblas. No te quedes cómodo en ella, no te quedes cómodo en las tinieblas. Dice Isaías 60, 1 y 2. Aparentemente el texto que está citando Pablo, si lo tienen, dice así: levántate. Mire, está hablando de Sión, está hablando de Jerusalén, está hablando proféticamente de la iglesia. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Las tinieblas cubren las naciones, pero oh, iglesia mía, sobre ti amanece tu Salvador, sobre ti se ha levantado con gloria tu Redentor, su luz es tu luz. Levántate en la oscuridad de las naciones, levántate en medio de esta generación maligna y perversa y resplandece con la luz de Cristo que hay sobre ti, porque sobre ti, iglesia de Cristo, sobre ti será vista su gloria. Oh, iglesia de Cristo, tú eres luz, eres la gloria de Cristo, eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres ese monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el espíritu, donde están los espíritus de los justos hechos perfectos, congregados a uno. Resplandece en las tinieblas de este mundo, sé diferente, sé luz.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dijo Cristo en el sermón del monte. Sé luz, iglesia. Tú no estás muerto, dice el Salmo 36, versículo 9, dice así: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Oh Señor, contigo está el manantial de la vida. Tú eres el único que me puede dar vida, tú eres el único que me puede dar luz, y solamente cuando tú me des vida, cuando tú me des luz, voy a poder ver la luz. En tu luz veremos la luz. Y escuche, extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Escuche, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. No pueden levantarse porque el peso de su iniquidad los tiene muertos en sus delitos y pecados. No pueden levantarse porque son esclavos del pecado. No pueden levantarse porque están bajo la potestad de Satanás. No pueden levantarse porque están muertos espiritualmente. Por su iniquidad y por su pecado han sido separados de Dios. No pueden levantarse. Pero tú, iglesia de Cristo, tú tienes vida en Cristo. Tú tienes luz. Levántate en medio de las tinieblas y resplandece para la gloria de tu Padre. Porque su gloria se verá sobre ti. Tú no estás muerto. No duermas entre ellos de modo que parezcas muerto como ellos. Levántate y la luz de Cristo te alumbrará. Y su reflejo, la gloria del Evangelio, hará la obra que es imposible para los hombres y traerá a aquellos que no le conocen a Cristo. Sé luz, iglesia. Y despertará. Resucitará muertos para que vengan de las tinieblas a la luz de Dios. Iglesia de Cristo, sé luz. Sé luz. No hay tiempo que perder. Hoy estamos más cerca de cuando creímos. Vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Dejemos las tinieblas, hermano. Y por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, suficiente. Porque Él venció todo pecado, toda iniquidad, porque Él venció a Satanás, porque Él venció a la muerte y se levantó glorioso y victorioso. Y su resurrección es nuestra resurrección, y su victoria es nuestra victoria, y su gloria es nuestra gloria, y su justicia es nuestra justicia. Y por esa obra de Cristo, nunca por lo que tú o yo podamos hacer, sino por la obra de Cristo, por su gracia redentora, por su poder, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, iglesia de Cristo, sé luz en medio de este mundo en tinieblas. Que Dios sea glorificado. Porque los integrantes de la iglesia son santos, los integrantes de la iglesia son luz en este mundo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por Cristo. Solo por Él es posible esto. Y Señor, te necesitamos. Necesitamos tu gracia, tu poder, para cada día vivir como digno de tu nombre, para hacer luz, para llevar una vida que te agrade. Te ruego, mi Señor, que nos sostengas a pesar de nuestras debilidades. Oh Padre, gracias por ese camino de santidad que has abierto, en el cual tú prometes que a pesar de nuestras torpezas no nos vamos a extraviar, porque tú eres el que nos sostiene, porque tú eres el que no deja para siempre caído al justo. Porque tú eres, Señor, el que nos lleva de la mano y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por todas tus promesas, que son las que hoy nos fortalecen y nos sostienen, a pesar de nuestras debilidades y miserias. Gracias, Señor, por Jesús. Te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen. Solo tú los puedes traer de la muerte a la vida. Que el desprecio que tienen hoy por ti se vuelva en amor y devoción por Cristo. Gracias,